Bienvenidos a La Zona Podcast, el espacio donde el conocimiento, el deporte y la tecnología se fusionan para inspirarte. Voces expertas, historias cautivadoras y análisis profundo te esperan en cada episodio. Prepárate para sumergirte en La Zona, un mundo de aprendizaje y motivación constante. Bueno, en este momento es un honor saludar a Mauricio Sáenz Astoque. Mauricio es el doctor en neuropsicología clínica e ingeniero además de software. Hoy vamos a hablar de algunos temas muy interesantes. Mauricio, un saludo por favor a la audiencia de La Zona Podcast. Bueno, muchísimas gracias a todos los de La Zona. Mucho gusto también en saludarte, David. Y pues bueno, muy emocionado de estar en este espacio. Gracias. Bueno, doctor, pues hay que primero destacar ¿con quién estamos hablando? Estamos hablando, pues, nuestro invitado nada más y nada menos se gradúa como psicólogo de la Universidad Católica de Colombia, se especializa en salud ocupacional, luego hace un máster en inteligencia artificial de la Universidad del Internet, un máster también en neuropsicología clínica y neurociencia de la Universidad Internacional de Valencia y, pues, actualmente tengo entendido que está haciendo un máster en Big Data y Data Science, ¿cierto? Exacto. Sí, Pues, es totalmente cierto. Y además estoy estudiando medicina en la Universidad Nacional de Colombia. Es realmente un honor completo para nosotros poder escucharte y todo lo que nos vas a poder ofrecer, tanto a nosotros como emprendedores, tanto a todos los que nos están oyendo, que son deportistas, son entrenadores, padres de familia, que quieren de pronto escuchar estas palabras de un psicólogo que los pueda guiar quizás como en unas estructuras para pensar como de qué se trata, pues todo lo que va detrás, todo lo que compone al ser humano. Entonces arranquemos por ahí, doctor. La primera pregunta sería esa. Claro que sí, David. ¿Cómo se aborda de pronto desde la psicología lo que denominamos nosotros como ese estado de flujo? Justamente entraste en un tema muy importante. Además porque es de los principios de los 90s y llega hasta los 2000 y es el flow, el flujo, ¿no? También lo podemos llamar la zona, como ustedes se llaman. Es la capacidad que tienen los deportistas para poderse conectar en el mayor grado de concentración y poder de manera orgánica poder tener el máximo rendimiento. El flujo generalmente dura unos 10 a 15 minutos en el estado máximo de concentración y puede volver una o varias veces a poderse presentar en cualquiera de los deportes. Se dice que es el máximo rendimiento que puede alcanzar un deportista o un grupo de deportistas, porque de hecho el flujo también puede ser compartido. Exactamente. O sea, creo que tal cual le diste, como decimos, le diste a la pepa, porque de eso queremos hablar puntualmente, de ese estado de flujo en el cual todo pareciera que fluyera. De pronto en términos técnicos podría ser muy difícil de entender, pero para un joven o una persona que quizás está empezando como a entrenar y a darse cuenta que cuando se concentra quizás mucho, entra como en un momento en el cual todo fluye. ¿Cómo químicamente, de pronto, si nos podrías explicar, doctor, cómo funciona el cerebro y cómo se conecta con el cuerpo? De acuerdo. Pues digamos que aquí es el sistema directamente dopamínico de recompensa. Nosotros tenemos dos tipos de cerebro, digamos evolutivamente. Tenemos el primer cerebro que es el básico reptiliano y tenemos el neocórtex. El córtex y el neocórtex, digámoslo así. El neocórtex es el que nos permite a nosotros tener funciones básicas de la capacidad de emisión de juicios, donde se elabora la inteligencia de manera global y al mismo tiempo pues las funciones ejecutivas tan básicas como vestirnos, cómo utilizar herramientas, inclusive dentro de las reglas deportivas, cómo nosotros podemos tener unos ciertos movimientos destinados de manera, al principio cuando somos niños y aprendemos de manera guiada, diría Ruben Feuerstein, mediada, y al mismo tiempo después se va volviendo en un hábito. Eso se llama sistemas de alerta, sistema de alerta 1 y 2. En los sistemas de alerta 1 entonces es cuando nosotros somos concienzudos de hacer una actividad, y en el 2 ya cuando adquirimos experiencia lo hacemos de una manera orgánica y natural. Esto pasa lo mismo en los deportes, y justamente en los estados de flujo es
hay organicidad en esos momentos. Entonces viene directamente la emisión del juicio, se evalúa a través de nuestros sentidos el contexto. Nosotros traducimos esas señales a partir de los estímulos externos. Puede ser un balón, puede ser simplemente la mirada de un compañero, puede ser el análisis de un rival, cuánto espacio tengo. No importa qué deporte sea, también inclusive de esos deportes individuales como el de patinaje artístico, en qué momento tengo que hacer cierta figura con la ritmicidad del sonido. Todo esto nos lleva a que se haga desde una manera muy tranquila. Quien realmente habla del flujo en su momento en los 90s es Mihaly Csikszentmihalyi, que es uno de los creadores de la psicología positiva con Martin Seligman. Martin Seligman viene de una corriente muy fuerte de una psicología ortodoxa de laboratorio, y él genera la desesperanza aprendida. Muy rápidamente te explico qué es la desesperanza aprendida. Un ratoncito al cual él lo tenía experimentando veía que le daba descargas eléctricas por todo, por comer, por dormir, por hacer cosas bien, por hacer cosas mal, dentro de una caja que se llama caja de Skinner, y se dio cuenta que era muy cruel. Y a partir de ese momento él deja la psicología y crea esta rama de la psicología positiva junto con Mihaly. Y entonces lo que vienen a crear es cómo lo positivo o cómo las habilidades pueden jalonar eso que es negativo en nuestras vidas y cambiarlo y modificarlo sin necesariamente quedarnos con lo negativo. Entonces a mí me parece muy importante en los deportes justamente eso, y es a partir de la frustración, a partir de las pérdidas, a partir de el cómo las cosas cuando uno no sale igualmente puede conectar y tener resiliencia dentro de los deportes. Y a nivel neurofisiológico, pues este sistema de recompensa se ve también atribuido, y el sistema de alerta 2, que es como nosotros, o de señales 2, que nosotros en nuestro segundo sistema lo que hacemos es, a partir de lo que aprendemos, experienciamos, y de esa experiencia podemos finalmente pues reproducirlo de una manera orgánica en cualquiera de las disciplinas deportivas. Sí, wow. Doctor, o sea, resumiste como 4 preguntas que tenía, porque no, realmente eso era lo que sí queríamos llegar. O sea, queríamos darle a la pepa tal cual como lo hablamos detrás de cámaras. Sí. Y ese es el punto en el cual queríamos llegar. Finalmente, claro, ese estar en la zona pues se caracteriza como desde la psicología positiva, ¿verdad? Para poder acceder a eso, pues la pregunta es, ¿todos los seres humanos podemos acceder al estado de zona o a ese estado de flujo? Todos los seres humanos, todos. Mira, vuelvo otra vez a Ruben Feuerstein, que igualmente, aunque hace parte de la psicología educativa, yo retomo cosas de él, porque está el rol del entrenador, del mediador, del facilitador. Y es, nosotros podemos entrar con 5 puntos claves. Unas metas claras, una práctica deliberada, un control del entorno, un feedback continuo o retroalimentación continua y desarrollos de habilidades de atención. Y esto es lo que genera un verdadero experto. Pero esto no se puede lograr si no hay alguien que nos esté ayudando a dirigir y orquestar. Entonces, tanto de manera individual como de manera externa, esto es una danza. Por eso es que todas las personas dentro de un deporte, así desde el mismo deportista hasta las personas que lo están preparando, son realmente importantes. Y con esa preparación y esa motivación interna, y también a veces con ese coach externo, eso pasa mucho en boxeo, por ejemplo, siempre se tiene el coach atrás dándole las indicaciones, por ejemplo, logran compenetrar a la otra persona y que entre en el flujo. Inclusive los mismos deportistas dicen, siento que el momento va más lento. Yo tengo un deportista en este momento en una liga japonesa, en un equipo de Japón que está peleando los primeros puestos, hasta ahí puedo decir. Pero él, justamente cuando me dice que entra en la zona, él dice en sus últimos remates al arco que han sido gol de media distancia, llega y dice, siento que todo va más lento y veo los espacios mucho más claros. Como si se dibujara una línea donde me dijera a dónde voy a simplemente llegar y hacerlo. Hasta cierro los ojos y sé a dónde va. Wow, increíble. Es un aspecto técnico, es un aspecto que se puede estimular también externamente e internamente. Y vámonos por ese lado, porque creo que lo que estás estudiando dentro, lo que estudiaste con tu maestría de inteligencia artificial y la nueva tendencia de la inteligencia artificial están cambiando muchísimo esto. ¿La tecnología también podría ser un factor externo que nos ayude a entrar en la zona? Totalmente, porque es que aquí viene con la práctica deliberada y el control del entorno.
en las tecnologías. Por ejemplo, vemos el Borussia Dortmund como ese equipo de Jürgen Klopp del 2012 entrenaba en un momento en unos entornos en los cuales les ayudaba a tener pases controlados. Medían los pases en las tasas de eficacia, el número, la frecuencia hacia dónde disparaban o generalmente con cuál pierna, por ejemplo, hacían mayor número de pases, a qué velocidad, inclusive podían mejorar y había un feedback continuo porque les decían en qué punto estaban y hasta qué punto tenían que llegar, que eran los mínimos requeridos. Por eso era un equipo bastante veloz en su momento. Lo replicaron, de hecho, en Alemania es donde más se replica este modelo de ambientes controlados y prácticas deliberadas. Inclusive lo podemos ver también en el béisbol. En el béisbol, cuando empiezan a hacer los entrenamientos de lanzamiento de la pelota para poder hacer los swings un poco más rápidos y poder hacer el bateo, los jugadores se quedan horas y horas y horas y horas practicando a mayor velocidad. Y esto les permite tener una mejor tasa de eficacia al momento de batear. Wow, increíble. ¿Y esto cómo se relacionaría ya entrando de pronto en un tema mucho más específico con relación a la neuropsicología? ¿Cómo podríamos de pronto medir, si es posible, ese estado de flujo? Cuando una persona entra en la zona, ¿hay algo que ocurra con los neurotransmisores, algunas conexiones cerebrales que quizás se puedan medir hoy en día? Sí, claro que sí. Hoy en día lo podemos hacer con una tecnología que es, por ejemplo, la de movimiento ocular rápido. Nosotros podemos mirar la tasa de concentración de una persona moviendo con el movimiento de sus ojos, aunque se busca que haya mayor visión periférica en la mayoría de los deportes para poder tener una amplitud, la visión periférica se autocompleta, eso se llama autofeeling. Mientras que en un estado de sueño el movimiento rápido lo que nos muestra es que hay bastantes ondas de beta que se pueden medir. Por ejemplo, cómo se puede con la polisomnografía, se puede hacer no utilizándolo en el momento de dormir, sino en los momentos de actividad física. Se utilizan los mismos instrumentos de medición, que si uno va y pregunta, son los mismos elementos del polígrafo. Pero sirven para medir las ondas cerebrales, se tiene esa información, pero ahora con mucha mayor capacidad de hacerlo en tiempo real. Por ejemplo, la realidad virtual nos permite a nosotros ver tasas de respuesta, que son lo que mide al final la zona, el flujo y también la tasa de error. En la psicología del error, lo que vemos, aunque se utiliza generalmente en la aviación, también se puede trasladar a las tecnologías del deporte, y es entre menor tasa de error y mayor concentración, se puede determinar que una persona o un grupo de personas están en la zona. Es más, la efectividad, que es eficiencia más eficacia, o sea, la capacidad de los recursos que tengo, la capacidad para resolver una situación y el tiempo que tengo es mucho menor con respecto al promedio que tiene un grupo o alguien individualmente. Se puede decir que entró en la zona durante ese periodo de tiempo, y eso se puede encontrar con las nuevas tecnologías. Inclusive ahora la inteligencia artificial que escucha, ve y oye, porque son los modelos fundacionales multimodales como Gemini y ChatGPT 4 actual, que va a ser ChatGPT 5 dentro de poco, que son modelos fundacionales, modelos de lenguaje largo, pero nos van a permitir hacer evaluaciones mucho más precisas de este tipo de modelos, los cuales nosotros podamos controlar el entorno mucho mejor y también hacer mediciones mucho más certeras, que tengan una validez y una confiabilidad, lo cual a nosotros nos diga qué jugadores entran más a la zona que otros, y que nos permitan a nosotros evaluar desde neuropsicología, como para responder tu pregunta. Es bastante valioso porque nosotros podemos evaluar justamente esas respuestas fisiológicas que estamos esperando, por ejemplo a nivel de procesos superiores secundarios, ya como la concentración, como la capacidad de la inteligencia en la resolución de problemas, justamente la emisión de un juicio acertado, pero que todo tiene que ser orgánico, y que si se delibera, nosotros podemos hacer las mediciones de deliberación y organicidad, y entre más rápido sea un elemento, o un movimiento en un juego, y que haya logrado esa eficacia, esa eficiencia, o sea, es decir, que sea altamente efectivo, podemos decir que ahí hemos entrado en una zona de flujo. Es más, estos jugadores de manera cualitativa, ya no tan cuantitativa, se denotan porque casi que no le ponen atención a las personas cuando le hablan, pero se entienden totalmente y están conectados con los otros. Wow. No, el tema es fascinante y nos fuimos hacia el futuro, que creo que
pues va de acuerdo con lo que queremos hablar en este programa y con lo que queremos hablar contigo. Sobre la inteligencia artificial, una pregunta breve que es más que todo para conocer como la opinión y para Claro que darle sí. como un abrebocas a los oyentes que muchos todavía no entienden, a pesar de que el ChatGPT está más famoso y otros sistemas de inteligencia artificial han llegado. ¿Será posible que la inteligencia artificial pueda reemplazar, por ejemplo, una labor tan importante como los psicólogos? Entraste en un punto del cual justamente yo estoy en este momento investigando y es utilizar modelos fundacionales para hacer atención primaria en salud. Sí que no nos van a reemplazar, pero sí van a hacer este primer paso de calma. Muchas veces los psicólogos no estamos disponibles 24/7 y vámonos por el lado de los deportistas. Tenemos deportistas que son 3 o 4 de la mañana, no han dormido, no han descansado, están totalmente angustiados. Los de alto rendimiento, por ejemplo, tú los ves al siguiente día están con ojeras todo el tiempo porque Sí. están altamente ansiosos y a veces no están disponibles las personas. En especial, por ejemplo, los psicólogos y por lo menos lo digo a nivel occidental, porque sé que a nivel oriental todavía hay un poco de resistencia con respecto a la psicología del deporte, aunque ya hay una cuarta generación de neuropsicología del deporte que es el modelo italiano. Pero bueno, volviendo aquí al punto que me preguntaste, sí, es posible generar salud mental primaria, que es lo que detiene la bioética y las leyes. Hay que legislar a favor de poder hacer salud mental primaria con inteligencias artificiales. La JAMA hace un mes y medio, el Journal Americano de Medicina sacó una investigación y esta investigación tuvo unos resultados increíbles. Compararon la tasa de eficacia de la tasa de respuesta efectiva entre ChatGPT 3.5, la versión gratuita, y médicos reales frente a preguntas de un foro de pacientes reales. Esto ocurre mucho en medicina, que les pagan a los médicos para resolver preguntas de pacientes en foros especializados. Hicieron un estudio doble ciego donde varios expertos superespecialistas y subespecialistas de diferentes áreas de medicina evaluaban respuestas y calidad de respuestas, contenido y pertinencia, y si realmente resolvían las preguntas de los pacientes, además de su empatía, y encontraron que más del 60% de las respuestas que daban las personas, de ChatGPT, eran mucho más efectivas, y que tras del hecho era más empático en un 80%. El 3.5 y la versión gratuita. Ya sabemos que la 4 es mucho más grande y mejor en sus respuestas porque es un modelo mucho más largo. Wow. Y viene el 5, o sea que Y Gemini, bueno, que ¿no? es la competencia de Google. Tienen Wow. que echarle un ojito a ese. Sí, bueno, ahí lo tendremos en cuenta. Pues vamos a esperar hasta ese momento para hablar nuevamente contigo, porque la verdad es fascinante el tema, pero vámonos ahí a ese punto que habías mencionado con respecto a esa psicología en el deporte, porque pues a pesar de que hay muchos avances en la psicología hoy en día, que ya no es como antes, que es un tabú, que ir al psicólogo significaba que estabas loco. ¿Cómo hoy en día la psicología está ayudando a los deportistas de alto rendimiento y bueno, a los deportistas en general? ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí. Te la cambio. ¿Cuál es la Sí. influencia como tal que tiene la psicología en el deporte? Ok. La influencia de la psicología en el deporte es fundamental. Es fundamental desde un proceso biológico básico que es la motivación. La psicología lo que busca es estabilizar esa naturalidad que hay en una persona que practica un deporte o ese grupo de personas que practican un deporte en específico, y trata de mejorar ese estado mental, la matiz, la claridad que tiene la persona para que pueda sacar su máximo potencial. La psicología del deporte igualmente no es ajena a la psicología clínica ni a la neuropsicología clínica, en las cuales pues lo que se busca es el estado de bienestar del sujeto a partir de todas sus funciones básicas que lo componen, pero también su contexto. Pensar que lo deportivo no es lo único que integra a esta persona o a este grupo de personas, sino que son otras áreas o dimensiones de vida, como son la familiar, la social, la educativa, la de pareja. Entonces todas estas, la laboral, que aunque el trabajo mismo es el deporte a veces,
pues muchas otras veces no. Hay un alto rendimiento donde se comparte lo laboral en otros espacios. Entonces es importante que esto fluya en armonía en todo lo extradeportivo y lo intradeportivo, porque igualmente somos sujetos integrales y eso es lo que busca la psicología, generar un estado de bienestar. Wow. Pues vamos a ir cerrando porque nos encantaría quedarnos hablando un buen rato, sobre todo de este tema de la motivación, del bienestar, pero pues más allá de eso quisiera, doctor, que nos contara de pronto, si puede, compartirnos algún ejemplo de algún deportista, atleta o persona que haya ayudado a superar algún desafío en el rendimiento deportivo. Mío, de mi experiencia vital. Sí, que hayas tenido algún paciente. Listo. Mira, justamente te voy a hablar de uno mío y uno mío, pero como uno no mío ayudó a uno mío. Un golfista que estuvo en la guerra más o menos en 1950, y hablando de la simulación y pues haciendo todo esto de a dónde vamos hoy por hoy en salud mental, justamente con las nuevas tecnologías. Brian Casper estuvo muchos años en guerra y él solo tenía en su cabeza ser el mejor golfista del mundo, pero no tenía cómo jugar golf. En guerra era imposible jugar golf. Entonces él lo que hizo fue muchas simulaciones en su cabeza, muchísimas simulaciones de cómo mejorar su movimiento, de cuáles palos usar, en qué terrenos usarlos, bajo qué inclinaciones, a qué distancias. Logró ser 3 veces campeón del mundo en golf. Esto es en la década de los 50. Hoy en día se utiliza justamente esta manera de visualización, el mindfulness, y pues a veces las personas que les cuesta hacer imaginería, la realidad virtual les puede ayudar muchísimo a hacer esto. Tengo justamente este deportista en Japón, quien está en un equipo top, de hecho a nivel asiático, y lo que logramos con él fue quitar un bloqueo que fue justamente cultural, y lo que él quería era terminar de mejor manera su etapa deportiva. Así que lo que buscamos fue mejorar su tasa de rendimiento a través de mindfulness, a través justamente de este tipo de proyecciones y simulaciones, como la del deportista no mío, que fue el de los años 50. Brian Casper, sí. Exacto, ajá. Wow. Y entonces lo que hicimos fue hacer los mismos ejercicios de simulación y su tasa en este momento creo que está en 0.7 goles por partido. Wow, increíble. Sí. Y bueno, sí. La curiosidad es cómo llegó él a ti, estando en Japón, cómo es que llega al doctor Mauricio. Creo que como llegaste tú a mí. Ah, qué bueno. Pues sí, y creo que con eso aprovechamos pues para despedirnos lastimosamente, pero ha sido un completo honor, doctor, porque creo que tocamos temas muy interesantes que pueden abarcar otros temas aún más interesantes y darán espacio para tener otras conversaciones, para poder pues ya hablar en más detalles sobre esas inteligencias artificiales que se vienen, cómo la inteligencia artificial se está metiendo también en el tema deportivo, cómo se están metiendo las tecnologías en el deporte. Y finalmente, cerramos con esta pregunta, ¿será que para el futuro las tecnologías de alguna manera y las tecnologías que están específicamente conectadas a lo psicológico pueden ayudarnos a ver un deporte mucho mejor? O sea, un deporte mucho más preciso, más perfecto, como lo quieras llamar. Sí, vamos a encontrar un deporte, de hecho, de mucho mejor rendimiento, con edades de retiro mucho más altas, ya lo estamos notando en varios deportes, en especial el fútbol, que es como el deporte más vistoso, digamos, a nivel de búsquedas, a nivel de informativo. Podemos ver eso. Pero hay que dejar en claro que la tecnología hay que darle límites, y los límites son ya más bioéticos, y es qué tanto vamos a permitir que la tecnología invada los terrenos, que es para nosotros igualmente el divertimento. No se nos puede olvidar que aunque sea aunque sea de alto rendimiento el deporte, nunca nos debe dejar de hacer sentir que estamos vivos, que lo disfrutamos y que lo sentimos, y que la tecnología nunca nos puede sobrepasar esos terrenos. Entonces sí, nos va a ayudar a muchos elementos,
pero que no se nos olvide siempre disfrutarlo. Qué chévere. Pues doctor, fue un completo honor para nosotros poder hablar contigo en La Zona Podcast. Y esta va a ser la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué es La Zona para el doctor Mauricio? ¿Cómo está el doctor Mauricio en la zona? ¿En qué tipo de zona, más bien? Sí. O sea, algún momento que tú recuerdes y digas, pucha, yo me conecto en la zona cuando preparo el café todas las mañanas, me conecto, ya lo preparo en el momento indicado, no sé. Algo en lo que tú sepas que es un espacio en el cual te conectas, o inclusive puede ser en tus sesiones. De acuerdo. Yo entro en la zona en un solo momento de la vida y creo que es continuo. Y que los invito a todos que estén en ese estado justamente de flujo. Y es que no pierdan la capacidad de asombrarse. Ahí es cuando yo entro en la zona, la capacidad del asombro. Cuando nosotros nos dejamos de asombrar, perdemos el gusto y a veces perdemos el foco. Pero cuando nosotros nos asombramos día a día, y en especial así es como yo me siento cuando yo entro en la zona, es siempre buscar, indagar y motivarse. Esta vida es única, valiosa y irrepetible. Aprovechenla al máximo. Y ahí es cuando ustedes van a sentir el mayor flujo, así como lo siento yo. Increíble, pues teníamos al doctor Mauricio Sáenz Astoque, psicólogo y además máster en Big Data Science, en neuropsicología, mejor dicho, el duro que nos tenía que hablar hoy de la zona. Gracias, David. Muchísimas gracias, Mauricio. Muy bien, Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos inspirándote a alcanzar nuevas profundidades. La Zona Podcast.